bienvenidos a nuestro programa Entre Todos para Todos. Hoy tenemos a Nick Arandas. Ya lo conocéis, le hicimos una entrevista hace unos meses y bueno, nos encantó, han habido muchas preguntas, han surgido muchos comentarios e ideas y nos habéis pedido que lo volvamos a entrevistar, así que aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Nick? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada, es un placer tenerte aquí otra vez con nosotros. Gracias, el placer es mío. Recordaros que Nick es autor, conferencista internacional y músico. Hoy vamos a hablar, la otra vez hablamos del tema de cómo soltar, la importancia de soltar. Y hoy vamos a hablar del tema de el miedo, de dónde surge ese miedo, qué nos ocurre cuando tenemos ese miedo. Y también tenemos una pincelada del perdón, que es un tema que cuesta a veces el entender y el aceptarlo, ¿no? Cuéntanos, Nick, todo tuyo. Bueno, primero que nada, el miedo solo hay uno. Lo que pasa es que creemos que hay muchos miedos, se disfraza de muchas maneras. El único miedo que uno experimenta es el miedo a sentirse separado. El miedo a sentirme separado de mi ser. El nombre que tú le quieras dar es irrelevante. Vida, amor, unos le llaman Dios, otros le llaman esencia, como quieras llamarlo. Cuando yo me siento separado de la vida, me siento separado, pues obviamente me siento solo y obviamente de ahí sale todo tipo de miedo. Entonces, dentro de esa creencia que dice que estoy solo, que estoy separado, que soy yo contra la vida y esto, que sí, lo otro, me encuentro tratando de controlarla, porque supuestamente si controlo la vida puedo experimentar mi seguridad. Si tengo suficiente dinero, entonces voy a estar seguro. Si tengo esta pareja que supuestamente hasta que la muerte nos separe, así que tenemos un contrato que dice que supuestamente tengo que estar aquí y si tú estás ahí, entonces tengo... Si hago, pero a final de cuentas te das cuenta de que en la vida ni puedes controlarla, ni la controlaste, ni la vas a controlar. Entonces, ¿por qué? La razón es porque la vida de una forma muy interesante te está llevando a que recuerdes lo que eres. No está tratando de ponerte a prueba, ni está tratando de darte cantazos, ni está tratando de que aprendas, ni que enseñes, ni que supuestamente... Nada de eso. La vida simplemente te está diciendo... retorna a tu realidad. Eso es lo que está pasando. En otras palabras, si yo me sigo distrayendo con las cosas en el mundo, pues obviamente voy a estar constantemente sintiéndome más y más separado, independientemente que de vez en cuando las cosas vayan bien. Tú sabes que todo que va bien, de eventualmente viene lo opuesto. Lo que sube tiene que bajar. Pues entonces, hay una famosa frase en las escrituras, no estamos hablando de religión, pero es que es una frase muy popular y yo creo que aplica, que dice: busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo se te dará por añadidura. Lo que pasa es que el ser que se siente separado agarra esa misma frase, la tergiversa, y entonces ahora lo que está tratando es de buscar el reino de los cielos o está tratando de buscar algún tipo de práctica espiritual porque lo que de verdad quiere son las añadiduras. ¿Por qué yo quiero las añadiduras? Porque de nuevo yo creo que las añadiduras son mi fuente de seguridad, mi fuente de felicidad, mi fuente de lo que sea. El objetivo de busca primero el reino de los cielos que está hablando es busca primero recordar quién eres. Entonces una vez que recuerdas lo que eres la unidad con todo, pues entonces ya no te sientes solo, no te sientes separado. Una vez que te identificas con eso que eres, que para efectos vamos a utilizar la palabra amor, una vez que te identificas con el amor, ya que no es miedo, te identificas con el amor, entonces el amor te apoya. Entonces ahí están las añadiduras y por alguna razón las cosas que se necesiten para que tú puedas mantener ese estado de paz y amor, pues se te presentan de la forma que sea. Pero ya estás anclado en tu ser y eso es lo que tenemos que estar conscientes. Pues ¿qué pasa? Todo miedo surge a creer que no soy eso, a creer que soy algo separado, una diminuta parte del mundo. No, tú no eres una diminuta parte del mundo, tú eres el mundo. Pero no estamos hablando del mundo con diferentes formas, estamos hablando de algo que va más allá de eso. Por eso es que ya las palabras se quedan cortas. Mucha gente quiere tratar de buscar la forma de entender esto. Esto no es una cosa que se entiende, esto es una cosa que se experimenta. Yo no te puedo enseñar lo que es sentirte apoyada por la vida. Yo no te puedo enseñar lo que es simplemente sentirte que no estás solo, de que algo te está... Eso no te lo puedo enseñar. Pero sí puedo recordarte constantemente que si tú empiezas el proceso de completa aceptación de las cosas como son, entonces ahora dentro de ese proceso de aceptación, y por eso hablamos la última vez de lo que es soltar, lo que es dejar ir, por eso mi libro se llama Lo que pasa cuando dejas ir. Cuando uno empieza a darse la oportunidad de tener las experiencias de lo que es ver cómo en realidad las sincronicidades de la vida, cómo de alguna forma las cosas se van dando para que yo pueda mantener ese estado de paz interna, ahí es que tú desarrollas la confianza y entonces ya eso es una experiencia para ti.
Por lo tanto, te das cuenta que maestros como Buda o Cristo o lo que sea, nunca te enseñaron cómo llegar a ningún sitio, porque ellos te dicen, yo no te puedo enseñar esta experiencia. Pero si tú sigues lo que estoy tratando de compartir contigo, por eso es que hablaban en parábolas, como quien dice, porque si tratas de ir directamente al sistema de pensamientos del miedo, que es lógico, no hace sentido. Y ese es el problema, el miedo es lógico. Por lo tanto, aquí tenemos que romper toda la lógica. La lógica es que si yo hago A y B, termino con C. Pero ¿qué sucedería si simplemente, vamos a algo más práctico? Si yo hago 30 llamadas telefónicas, puede que agarre un trabajo para que posiblemente me entre dinero. Y mucha gente se mata ya haciendo llamadas telefónicas y a veces ni se da. ¿Okay? Pues obviamente eso es una lógica. Pero ¿qué sucedería si en vez de hacer eso dices, bueno, déjame descansar en este estado de paz primero para poner, como quien dice, pon el caballo frente a la carreta? Y desde ese estado te da una inspiración, y la inspiración es de ir a la computadora, y en la computadora te da por ir a Facebook, y en Facebook te conectas con una amistad que no has visto en 30 años, y después que están hablando, tu amistad de buenas a primeras conoce a una persona que es dueña de una empresa, y tú terminas trabajando ahí. ¿Ves cómo no hay lógica? Es una intuición, es seguir la intuición, entonces. Se podría decir que yo no me gusta utilizar el término intuición, porque la intuición siempre la asociamos a un sentimiento, a una sensación. Sí. Yo te diría que es una acción espontánea. O sea, no es que yo mucha gente se queda tan enganchada en la intuición que confunde la intuición con el miedo. Es que tengo una intuición que dice no debo ir por ahí. No, lo que tienes es miedo. Y estás ahora tratando de justificarlo. Yo te diría que es una acción espontánea. No me preguntes por qué. ¿Por qué me dio por escribir un libro? No sé, porque eso fue lo que hice en ese momento. En otras palabras, las cosas se hacen en cada momento porque se hacen. No se hacen con una meta ni con nada en específico. Y de nuevo, para uno poder hacer eso, tiene que empezar a abrirse a algo que va más allá de todo lo que nos hemos enseñado, de todas nuestras creencias. Y entonces ahí es donde estás rompiendo las barreras del miedo. De lo contrario, siempre y cuando yo esté tratando de utilizar la misma lógica para salir de mi problema, recuerda esto, esa lógica fue la que te puso ahí. ¿Y qué papel juega el ego? En realidad lo que pasa con el ego es que el sistema de pensamientos del ego, que es miedo, tiene su propia versión de lo que es el ego. En la psicología te dicen que tú tienes un ego. Sin embargo, el ego en realidad es la experiencia de sentirte separado. Eso, en inglés hay una famosa que dice ego, edging God out, que vendría siendo sacar a Dios fuera, como quien dice más o menos. El ego es la experiencia de sentirte separado. Por lo tanto, en realidad yo no tengo que entrar tanto en lo que es el ego. Lo que tengo que reconocer es que estoy en miedo o estoy en paz. Eso es lo único que tengo que reconocer. Eso es irrelevante que el ego que no ego es irrelevante. Si estoy en miedo es porque obviamente a un nivel más profundo me siento separado, me siento solo. Y como me siento solo y me siento separado y las cosas no van como yo quisiera que vaya, de ahí sale la rabia, de ahí sale todo eso, porque quiero tratar de controlar lo que no se puede controlar. Pero si en el momento que yo estoy en conflicto o me siento conflictivo, me doy la oportunidad de sentir lo que estoy sintiendo sin juzgarlo, sin hacer una historia alrededor de ello, sin decir me siento así porque bla bla bla. Entonces ahora lo que estoy es abriendo a otro sistema de pensamientos que lo que está haciendo es dejando que esas oscuridades, que esos miedos surjan a la superficie para que se desintegren en la luz de la verdad. Eso es todo lo que es. Entonces ahora es un proceso de sentir sin juzgar, pensar sin analizar. Entonces desde ahí es que se va liberando el miedo. El único miedo que existe, no los diferentes miedos que tenemos. Tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro. No, todos los miedos son derivados del único miedo que tienes, que es el miedo a sentirte separado. Entonces, ¿qué pasa? El miedo de sentirme separado ocurre a raíz de la creencia de que yo existo. Obviamente, entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo que el miedo se deshaga, tengo que deshacer el yo. Por lo tanto, esto tiene que morir. Y le tenemos pánico a la muerte. Pero es que la verdad es que lo que tú eres no puede morir. Lo que tú eres es eterno. Y ya eso obviamente va entrando en un campo un poquito más profundo. Lo que todos realmente somos es algo que no tiene nombre. Es algo que no se puede explicar. Es imposible de explicar. Es simplemente, imagínate, trata de explicar lo que es el todo, cuando te sientes una parte del todo. Es imposible. Es como si estás en la oscuridad y estás tratando de explicar a la luz. Y eso es lo que mucha gente a veces hace. Están en la oscuridad y están especulando sobre la luz. Pero cuando eres luz, eso es lo que es. Por lo tanto, yo siempre digo en mis charlas, el amor puede experimentar miedo. Te sorprenderás cuánta gente dice que sí. Porque de nuevo, tiene un concepto del amor como una cosa sentimental. Y yo digo, bueno, si tú eres creado en la imagen y semejanza de tu ser, ¿okay? Y digamos que ese ser es amor. Si tú eres creado en la imagen y semejanza de tu ser y el ser no experimenta, el ser es amor, ¿cómo es posible que tú puedas experimentar miedo? Entonces obviamente porque el ser sabe lo que es y yo me he convencido que soy otra cosa.
Por lo tanto, eso se va rompiendo poco a poco, y cuando la mente quiere una forma lógica de decir, ¿cómo yo puedo llegar de aquí a acá? Ahí es donde un estudiante le dice al maestro, maestro, si practico la meditación, eso va a contestar mis preguntas, porque estamos en una búsqueda espiritual buscando las contestaciones que no las vas a encontrar porque no hay contestación a una pregunta que no existe. Entonces el maestro le dice, no vas a encontrar ninguna contestación. La meditación no te va a llevar a contestar nada. No obstante, va a eliminar al que está preguntando. El único que pregunta es el miedo. La luz no pregunta nada, el amor es amor, el amor no tiene nada que preguntar, la paz es paz. El que pregunta es el que se siente fuera de esa certeza de lo que es. Y eso se hace obviamente poco a poco a través del proceso del perdón, a través del proceso de la introspección. Pero no es introspección de buscando tampoco, porque de nuevo, ¿quién es el yo que está buscando? Claro, pero es que siempre nos han dicho, o sea, yo empecé esa búsqueda de saber que había algo más, que no solamente era la vida que estaba llevando, pues haciendo cursos, haciendo seminarios y buscaba y buscaba. Pero llega un momento que dices, te cansas de buscar porque realmente es que no encuentras lo que buscas, porque ni siquiera sabes lo que buscas. Entonces, crees que ya lo tienes dentro, que lo que tienes que hacer es esa conexión contigo misma y encontrar esa verdad que tienes tú dentro. Lo interesante del caso es que la búsqueda es eso. No deja de ser búsqueda, o hacia afuera o hacia adentro, pero es una búsqueda. Sigue siendo búsqueda. Llega un punto donde yo diría que lo más cercano, y aún así las palabras se quedan cortas, es un estado de completa aceptación. No estamos hablando de resignación, esas son dos cosas diferentes. Un estado de completa aceptación es que esto es lo que es. Esto es lo que es. Y lo que no queremos hacer con lo que es hacer una historia alrededor de ello. Esto es esto. Esto es lo que es porque esto. No, es lo que es. Más nada. No hay historias. Buscar los añadidos. No hay que buscar nada. Simplemente lo que es. Vamos a utilizar un ejemplo un poquito más una persona que esté experimentando, digamos, una enfermedad física o una bancarrota. Bueno, la enfermedad no hay razón, no te da motivo para sufrir, ni la bancarrota tampoco. Lo que te da motivo para sufrir es la historia que tú estás haciendo alrededor de ello. Pero si la aceptas tal y como es, pues nada, esto es lo que es. Entonces, ¿qué hago? No sé, espontáneamente desde ese espacio puede que vayas a un médico, hagas algo, puede que vayas a un herbolario, hagas algo, puede que no vayas a ninguno de los dos o lo que sea, pero estás en un estado de completa aceptación y ahí tienes acceso a esa paz de la que estamos hablando. Desde esa paz surge obviamente la inspiración para lo que sea que tengas que hacer en cada momento. Pero como estás viviendo las cosas así tal y como son, no hay historias, no hay sufrimiento. El dolor es una historia que le estamos haciendo alrededor de algo. Por ejemplo, es bien interesante. Una persona que es bien susceptible a la hipnosis, por ejemplo, y va a un médico. Y esa persona tiene mucha confianza en ese médico, una confianza muy grande. Y el médico la puede poner en un estado de hipnosis, en un estado donde la persona puede sentirse donde acepta la autosugestión. Ese médico puede hacer hasta una operación en esa persona y la persona no siente nada. Entonces, ¿de dónde sale el dolor? No se supone que el cuerpo siente dolor, el cuerpo no siente nada, el cuerpo es un efecto. Lo que pasa es que la mente, que está identificado con otro estado, con otra fase, obviamente no hace historias alrededor de lo que está pasando y lo que es lo que es. Pero si te habrás dado cuenta, todo el miedo que nosotros experimentamos es una historia. ¿Cuántas veces, y te lo digo por experiencia también, me pasa a mí, no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que soy perfecto ni nada así por el estilo, pero cuántas veces te habrás dado cuenta que hay una situación y yo estoy en pánico y yo te digo, pero ven acá, ¿cuál es el problema? Es que esto, pero ¿dónde tú estás ahora mismo? Estoy aquí. ¿Dónde está esa situación? No ha sucedido. Entonces, ¿por qué tienes miedo? El miedo siempre es una historia. Es toda una historia. Pues estamos ahora empezando a entrenar a la mente a estar más en un estado de aceptación de lo que es y a aprender a no dejar hacer historias alrededor, que eso es lo que automáticamente la mente hace. La mente necesita contestaciones. La mente siempre está buscando contestaciones, siempre está buscando justificaciones, siempre está buscando la manera de hacer sentido de las cosas. ¿Qué sucedería si tú simplemente dejas que las cosas sean como sean? Una película que yo recomiendo a todo el mundo que vea, pero desde esta perspectiva ahora, es la película Forrest Gump. Que esa fue la de Tom Hanks. ¿Por qué? Porque tienes un perfecto ejemplo de una persona que estaba pasando por todas las diferentes experiencias que todo el mundo pasa, pero no estaba haciendo historias en su cabeza. La muchacha se va con este muchacho, la muchacha que él quería desde niño, pues nada, disfrutó la experiencia, entonces estuvo con ella, estuvo contento que estaba con ella, y de buena primera ella se va con otro muchacho, y él no se pone a pensar, es que yo debo ser mejor o peor que esta persona, o esa persona debe ser mejor que yo. No hay historia, simplemente lo que hizo fue que él observó la situación, y así mismo es. Quiere montar un negocio porque eso es un favor, lo que quería hacer, le prometió a su amigo y lo hizo por eso nada más. Se hizo multimillonario y no estaba interesado en nada de eso, y un día a mitad de esto lo dejó porque ya no le interesa más nada de eso.
quería jugar ping-pong porque le apetecía, como dicen aquí en España. Entonces juega ping-pong, no estaba tratando de ganarle a nadie, no estaba tratando de ser mejor que nadie, no tenía presión, obviamente pues podía fluir, entonces era el campeón mundial porque él simplemente hacía lo que le. Entonces ahí es donde estás viendo un ejemplo de una persona que está libre de miedo. Sí, él sentía cosas de vez en cuando, pero no se quedaba con la historia, que es lo que sucede. La gente tiene una experiencia, se engancha con la historia de la experiencia, sobre todo si la experiencia es significativa o dolorosa, y entonces se queda con esa historia por 40, 50 años, y eso le sucedió hace 40 años atrás y todavía la está viviendo como si estuviese sucediendo. Pues obviamente, ¿y ese miedo de dónde viene? Ese miedo viene de la creencia de que yo me estoy creyendo todas las historias que me estoy diciendo a mí mismo y todas las historias que me estoy vendiendo y que me está vendiendo esta experiencia. Pero cuando tú recuerdas que tú no eres este personaje, que tú eres la mente, que tú eres ese espacio que no se puede explicar, entonces ahora hasta te puedes reír de la experiencia. Te puedes reír, te puedes dar cuenta que ahí es donde tú te das cuenta que esos, no me gusta decir maestros avanzados porque no me gusta poner una jerarquía, pero personas que han alcanzado un estado de aceptación y de completa, te das cuenta que siempre son personas muy ligeras, son personas que están constantemente como en una sonrisa. Y uno no puede entender cómo es posible que tú estés. De hecho, eso es lo que le pasaba a personas como, digamos, un Buda o un Jesús o lo que sea, que la gente dice, yo quiero eso. El estado. Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo es posible que tú puedas estar en un estado de dicha constante cuando estamos en esta experiencia? Y entonces eso es lo que los atrae. Entonces, lo que sucede, y esto sucede mucho, es que personas se sienten atraídas a personas que están así más o menos, pero no entienden el mensaje todavía, no están preparados para aceptarlo. Por eso es que hay personas que no se consideran gurús, pero tienen muchas personas que los siguen porque les encanta, y sin embargo es como que están adictos a esos gurús porque creen que ahí está mi paz. Y yo digo, no, lo que pasa es que cuando tú estás enfrente a esa persona de alguna forma te ayuda a recordar lo que está en ti, pero cuando tú sales fuera sales de esa experiencia, caes de nuevo en la experiencia, vuelven de nuevo todos estos, te enganchas en los pensamientos de nuevo, en todo el drama, y tú crees que mi paz venía del gurú o de lo que sea. No, tu paz siempre estuvo ahí y todavía está ahí. Lo que pasa es que me estoy creando dependiente de... Y es un proceso que finalmente te lleva a tomar completa responsabilidad y te das cuenta, mira, si todo está dentro de mí, y de nuevo, ahí las palabras se quedan cortas porque no hay adentro ni hay afuera, pero para efectos de lenguaje, como estamos hablando aquí, es simplemente un proceso donde lo que va a determinar si le vas a sacar provecho a esto es qué tan de verdad lo quieres. Y yo creo que esa es la diferencia. Yo hice el Camino de Santiago llegué hace un par de días, que no era nada especial, simplemente un camino bien largo. Pero estuvo muy lindo, una experiencia muy linda, no te la voy a negar. Pero sin embargo, lo interesante de ese proceso era que, aunque supuestamente caminé por tantos días y todo eso, hubieron momentos que no tenía deseos de caminarlo. Que yo decía, yo no me siento deseos de caminar, pero hay una parte de mí que deseaba llegar a Santiago. No estaba pegada a ello, simplemente que lo quería, y porque lo quería, pues estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer, y lo hice un pie enfrente del otro y llegué a Santiago. Bueno, pues si tú de verdad quieres esa paz, pues no te preocupes, los medios se te proveerán. Pero si no quiero esa paz, o creo que la quiero, porque mucha gente dice, yo quiero la paz de Dios. No, lo que ellos quieren es huir del sufrimiento, son dos cosas diferentes. O te mueves hacia ese aspecto que es pasivo, o estás constantemente huyendo del sufrimiento. Y cada vez que estás huyendo del sufrimiento vas a encontrar 30.500 técnicas, 20.500 prácticas espirituales, y todas te van a tener corriendo en círculo. ¿Por qué? Porque estás huyendo del sufrimiento. Pero cuando uno de corazón quiere la paz, entonces lo que pasa es que los medios que tú necesites para que esa paz se te presente, se te presentarán. El problema es que cuando empiezo a moverme en esa dirección, tengo que dejar a un lado todas estas cosas con las que me he identificado. Ahí es donde se pone un poquito interesante el camino. Claro, porque es lo que hablábamos antes. O sea, te tienes que desapegar tanto de lo malo, que es lo que queremos quitar, pero también de lo bueno. Lo que pasa es que no hay bueno ni malo. Bueno, de las cosas que supuestamente nos dan algo más de placer o nos gustan más, disfrutarlas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas pertenecen al mundo de la separación, no pertenecen al mundo de la totalidad. La totalidad es, el mundo de la separación es la que dice, esto vale algo, tiene valor. Por lo tanto, cuando hay problemas financieros, todo el mundo se mete en la iglesia. Pero cuando se pegan en la lotería se olvidan de la iglesia porque creen que ya esto llenó el vacío. No, el vacío todavía está ahí, está cubierto con un poquito de distracción por un rato, pero después te vas a dar cuenta que tampoco está ahí.
un comediante muy famoso en los Estados Unidos, creo que todo el mundo lo conocía, Robin Williams. Sí. Se quitó la vida hace par de esto, estaba lidiando con una depresión fuerte y una persona que tenía una mente brillante, una mente extremadamente brillante, pero por ese don que él tenía para ser tan rápido con lo de la comedia. Cuando él estaba en el escenario, pues obviamente sí, ahí lo tienes donde canalizarlo, pero una vez que te sales del escenario tienes esa misma mente todavía llena de vueltas. Solo ¿qué hago ahora? No tengo dónde dirigirla. Y eso pasa, como te digo, a muchos actores y muchos músicos y esto que tienen una mente, o sea, cuando están en el escenario que pueden sacar todo eso, sí, pues son genios, pero cuando lo sacas del escenario tienes que lidiar con todo lo que está ahí. Pues lo que estamos ahora empezando es poco a poco a reconocer que hay una parte de nosotros que de verdad queremos hacer contacto. Y no hay que hacer contacto porque ya eres eso. Eso es lo interesante, ya eres eso. Lo que tenemos que ahora es abrirnos a que todo lo que no es eso se vaya poco a poco desintegrando. Y se va desintegrando cada vez que yo empiezo poco a poco a practicar esos espacios de paz interna. Y de la forma que yo hago el puente hacia ellos, obviamente, la aceptación. Y recuerda, no hacer historias alrededor de lo que esté pensando, de lo que esté sucediendo. Ese es el camino a través del cual te estás abriendo a otra mentalidad que no tiene una lógica, a otra mentalidad que solo se experimenta. Por lo tanto, se hace la práctica y la experiencia es el resultado. De lo contrario, la mente con la que estoy tratando de entender eso no me va a llevar a ningún sitio, porque esa es la misma mente lógica, como dice Albert Einstein. Tú no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creó. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de resolver el problema con esa misma mente. Por eso es que una psicoterapeuta en Guadalajara dice: la psicoterapia reorganiza los muebles de tu prisión. Me ha encantado cuando me lo has contado hoy. Sí. La psicoterapia reorganiza los muebles de tu prisión. Pero sin embargo, tu ser, el amor, Espíritu Santo, como quieras llamarlo, te saca de la prisión. Ahí está la diferencia. Y eso es lo que tú quieres, salir de la prisión. Por eso es que dije al principio que en la psicología tú crees que eres tú con el ego y estás reorganizando los muebles. No, el ego es la experiencia de la separación y lo que te va a sacar de ahí no es la psicología. Lo que te va a sacar de ahí es la mente que sabe lo que tú realmente eres. Y eso lo hacemos a través de recordar que la paz es lo más importante en nuestra vida. De lo contrario, vas a estar siempre buscando, apegándote a las mismas cosas del mundo, y eso no te lleva hacia la paz, eso te distrae más de la paz. La paz es un estado de completa aceptación y completa soltura y una rendición de lo que es. Y ahí es donde te abres para que todo ese miedo, el único miedo que existe, se vaya desintegrando. Y ahora me surgen 1000 preguntas, se nos ha acabado el tiempo, por supuesto, porque esto es una maravilla, ¿no? Pero, y como hemos venido hablando, yo ahora sé que todas las preguntas que me surgen desde el ego. Entonces ahora es como decir, no quiero preguntar, pero quiero preguntar. Sí, está bien, porque preguntando utilizamos las palabras para simplemente agarrar la misma pregunta, darle la vuelta y llevarla al mismo sitio. Y eso está la resistencia ahí. Pero está bien, por eso es que esta experiencia es simplemente una experiencia donde estamos viendo es como un niño pequeño que hace una pregunta, entonces se la contestas y él hace otra, se la contestas y le hace otra y la contestas, que va a llegar un momento que se va a dar cuenta que ya no hay más ninguna pregunta. Claro. Y para las personas, porque ahora estarán todas que querrán más, porque claro, la parte del ego quiere más. Entonces tienes tu página web que son www.nicarandes.com. Nicarandes.com, sí. Aquí podemos encontrar información de tu libro, de todo lo que estamos Videos, hablando, preguntas. hay vídeos, hay conferencias, hay de todo. Sí. O sea que, Nick, para mí ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y espero que os haya gustado a todos, tanto como a mí. Así que nos despedimos aquí. Y por supuesto, aquí tenemos la música creada por Nick. La música y las canciones, tu propia letra. Todo. O sea que os la recomiendo. Pues un besito y muchísimas gracias. Gracias.